están? Soy Damaris García, bienvenidos a otro episodio de Hablemos. En esta ocasión, pues estoy muy contenta, animada de estar aquí en una plática con Rafa. Rafa, ¿cómo estás? Gracias por participar aquí en el canal en Hablemos. Hola Damaris, buenas tardes y un gusto también el poder platicar contigo las experiencias y cosas en general. Ahora sí que ahorita durante la plática pues ya vamos viendo todo lo que vamos sacando de temas. Sí, Rafa, pues muchísimas gracias y bueno, primero que nada, digamos, yo empecé el canal porque yo sentía la necesidad de contar mi experiencia y también lo hice, digamos, como parte de mi proceso pues sí, no sé, de sentirme mejor. La verdad es que me gusta expresar y eso me ha ayudado mucho. A ti, por ejemplo, ¿por qué te nace pues la intención de participar aquí y contarnos tus experiencias? Sí, mira, en mi caso, para platicar primeramente contigo yo te observé en unos videos en YouTube donde tú precisamente expresabas tu proceso de transición y obviamente, ¿no? De algunas personas que invitas a platicar contigo respecto a la experiencia de la iglesia. Obviamente, yo me animé mucho también porque en caso de que aparte de hablar contigo, yo manejo en parte el tema respecto por mi formación que yo tengo profesional. Obviamente, todas esas cuestiones también a mí me llevaron a un proceso personal que precisamente es el que ahorita voy a compartir con ustedes y contigo, y precisamente que les sirva a las personas que anden en ese proceso todavía, de que pues poco a poco vayan soltando más y pues puedan sentir esa pues tranquilidad o sanación que pues podemos tener, sí, lo puedo decir de esa manera, los que a lo mejor ya nos encontramos en esta etapa. Ujú. Fíjate, por ejemplo, en mi caso, para yo haber tenido este proceso, yo fui, para que se sepa, el último de mi familia en resistirme en ese proceso. Yo soy el más chico de toda mi familia, entonces yo pues era el que ahí me resistía y yo recuerdo mucho la sensación, el sentimiento, todo, ¿no? Respecto a ese momento. Y por ejemplo, y actualmente pues es muy diferente ese sentimiento, algo que yo me imagino que todos, como en tu caso, también pasaron o siguen pasando. Por eso yo recuerdo cuando veo videos, esa parte tú llegas a expresar, ¿no? Como que todavía hay cosas que de repente todavía sientes, ¿no? Como que te llaman y a la vez no. Ujú. Obviamente, en el caso de nosotros, hablando el mío particular, ya no pasa eso. ¿Por qué? Porque ya es un entendimiento más pleno. Pero bueno, mira, te platico mi experiencia, cómo fue que me llegué yo a convencer yo solo. Yo escuchaba a mis hermanos, a mis papás, porque todos se inactivaron por cuestiones que también iré platicando. Pero en mi caso, yo llegué a ver un documental ya algunos años que dicho documental ya no lo he vuelto a encontrar. De hecho, yo pienso que pues, la iglesia o no sé, pues, gente que paga o busca que se quiten ese material. Pero yo recuerdo mucho que en este video, más bien documental, porque fue un documental donde antropólogos y arqueólogos de la iglesia de BYU y de otras universidades pudieron hacer un estudio. Ahí sí no recuerdo cómo obtuvieron el permiso de la iglesia para que pudieran prácticamente peinar todo el cerro de Cumora y todo lo que habla el libro de Mormón respecto a la última batalla, donde supuestamente murieron cientos de miles de personas o de gente. Entonces, estos arqueólogos antropólogos en su experiencia, obviamente en su comprobación científica, todo el método, porque algo que aquí sí tiene que quedar claro y la gente tiene que entender que cuando una persona lleva este tipo de empresa no es como hablando hasta de nosotros. A veces se me ocurre ahorita ir al Cerro de Comoro y voy a escarbar con una pala a ver qué encuentro. Obviamente no. Preparan y llevan todo lo necesario para poder hacer todas esas pruebas de una manera científica y comprobable y que sea algo real, ¿no? Algo fidedigno. Entonces, ellos acabando de hacer todas estas pruebas, ellos no encontraron absolutamente nada, nada. Entonces yo recuerdo que
de ese documental o de ese estudio, muchos de estos arqueólogos se inactivaron y dejaron de creer en la iglesia. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, que no encontraron nada. Ahora, algo que también yo recuerdo y algo que es cierto que ya se lee actualmente, uno puede leer, por ejemplo, la guerra del Peloponeso, la Legión Perdida allá en Europa, no, bueno, no recuerdo muy bien los lugares, pero bueno, la cosa es de que salen siempre vestigios o pruebas arqueológicas respecto a todo eso, a pesar de que ya tienen más de 2000 años. Y aquí no, no pasó. De hecho, era lo que querían ellos encontrar o buscar. Incluso fíjate, Damaris, que ya viendo esta parte, otra cuestión que a mí me llamó mucho la atención respecto a esta parte arqueológica, el fundador de la arqueología mormona se llama se llamó Thomas Ferguson. Este hombre, como lo acabo de decir, fue el que fundó la arqueología mormona. De hecho, cualquiera lo puede investigar, googlear o verlo en videos quién era este hombre. Pues prácticamente le pasó lo mismo que estos arqueólogos que te menciono. Él dejó de creer. O sea, él inició con todo el deseo de poder comprobar con el libro de Mormón todo lo que ahí hablaba acerca de, o lo que mencionan, y absolutamente no encontró nada. Y pues bueno, ahí está ese nombre, Thomas Ferguson, el fundador de la arqueología mormona. El segundo punto, te digo, esa parte fue donde a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Empecé esa cuestión de, ay, me Así llamó la atención. como, sí, es que fíjate que eso pasa mucho cuando se te quita el miedo o por alguna razón te topas con información de ese tipo y más cuando tú ves que es gente de la iglesia, ¿no? Porque ya sabes que al principio tú dices, no, es que es gente que está contra, ¿no? En contra de la iglesia, pero cuando tú ves que, híjole, pero es que son los arqueólogos de la iglesia y están diciendo, híjole, entonces ahí es donde tú te permites empezar con las preguntas y entonces de allí te empiezas como que a permitir investigar más, ¿no? Entonces, a ti, digamos, empezaste con eso, viendo ese Así es, documental, fue lo primero, la exacto. parte de la Así arqueología. es, Ujú. lo de este arqueólogo fundador de la, bueno, sí, pues académico Thomas Ferguson, fundador de la arqueología mormona, su anécdota de él, su experiencia donde él también dejó de creer y él iniciando con todo el deseo y con toda la fe y toda la firmeza. Ahora sí que el que tenga cualquier duda lo puede investigar acerca de este personaje, ahí va a ver su proceso de igual manera. Ujú. Pero bueno, mira, ahorita te Ujú. digo, hablando de esta parte, ¿no? Pero la segunda parte que a mí me movió mucho, pues mi pensamiento, también fue cuando leí la biografía de Gordon B. Hinckley. Ujú. Esa lectura, obvio, aquí en México no se puede encontrar. Mi papá, él, obvio, como te digo, es una persona que también por estos lados lo conocen mucho porque tuvo sus cargos dentro de la iglesia. Eh, un hermano que lo apreciaba mucho se la mandó de Estados Unidos, esta biografía de Hinckley en español. Entonces yo la leí y fíjate que aquí viene algo bien importante e interesante que de igual manera a mí me llamó mucho la atención. La forma, porque esta biografía, de hecho aquí la tengo en la mano, lástima que no la puedo mostrar para el final te la muestro la portada. Ujú. Sí. Esta biografía está revisada y aprobada por el propio Gordon B. Hinckley. No, no crean que es algo inventado de alguien que se le ocurrió, no. La revisó el mismo presidente y él aprobó algo que la misma biografía lo dice, y de quién fue la autora, porque fue una hermana. Sí. Eh, Me llamó mucho la atención porque precisamente inician hablando de la poligamia, hablan acerca de cómo Hinckley él desciende o viene de una familia polígama. De hecho, él menciona mucho y recuerden este nombre a un tal Sherman. Me acuerdo mucho de los tanques de la Segunda Guerra Mundial, Sherman. Después ya lo deja de mencionar a este personaje, pero obviamente aquí mencionan que de su familia, de Hinckley, el que inició la poligamia fue su abuelo con Brigham Young. Su abuelo a Gordon B. Hinckley ahora sí le dio la tarea de que él construyera un fuerte para los pioneros. No recuerdo muy bien el lugar, pero lo menciona la biografía muy claro, muy puntual. Y ahí menciona que, obvio, el abuelo de Hinckley se casa, pero a los meses, creo que a los 8 o 9 meses se casa con la hermana de la esposa.
y ahí viene estos personajes que te digo, se pone interesante los personas o los nombres que empiezan a aparecer en la biografía al inicio. Entonces también esa parte me llamó mucho a mí la atención de que hablaban de una forma ya abierta de la poligamia. Entonces, obvio, sabemos que es un tema muy interesante, muy controversial de la iglesia. Entonces ahí fue donde también entró otra parte del de yo poco a poco ir abriéndome, ¿no? El de poder entender las cosas que mi familia, mis hermanos ya entendían y yo me seguía rehusando. Y fue un proceso fuerte, no lo voy a mentir, en mi caso yo sentí que el mundo se me sacudió. ¿Por qué? Porque yo soy miembro desde 1989, soy converso desde los 10 años. Eh, eh, pues obvio, yo recuerdo todas las experiencias tan bonitas de mi familia, ¿no? De cuando íbamos de blanco y todas esas experiencias que todos tenemos, tantos amigos que yo pude tener dentro de la iglesia, porque a mí me tocó la época muy bonita donde había mucha juventud, mucho joven en la iglesia. De hecho, yo hasta la fecha tengo contacto con muchos de ellos que igual, muchos de ellos ya se inactivaron, pero sigue la amistad y eso es lo que realmente pues yo valoro, ¿no? Y agradezco. Obviamente, yo recuerdo algo que tú mencionas en los videos, que obviamente como tú y como muchos, y yo también lo comparto, si todas estas cosas nos las hubieran enseñado desde antes de bautizarnos, pues yo creo que nadie lo hubiera hecho. Es una realidad. ¿Por qué? Porque precisamente lo que sucede antes de que, bueno, de que uno se bautice y uno decida tomar esa decisión, pues obviamente uno va sin conocer prácticamente nada de estas cuestiones. Y en mi caso, pues obviamente un niño de 10 años, pues que iba a andar preguntando, ¿no? Yo andaba siguiendo a mis papás, bueno, en este caso a mi mamá y mis hermanos, ¿no? Sí, Mi sí. papá posteriormente él se bautizó, pero bueno, entonces digo, esa fue la experiencia, pero algo que también quisiera yo aclarar, Maris, igual a la gente que escucha, realmente el motivo también de la plática no es hablar mal de la iglesia, no es tampoco que la gente se inactive, no, sino ahorita con la plática, con lo que la vamos llevando, pueda uno darles un enfoque diferente y puedan entendernos y entender por qué la gente decide tomar ese paso como lo hicimos nosotros. Igual como tú, yo soy una persona que yo respeto a las creencias de las personas, no porque yo me alejé, yo ya odio o no puedo ver a los demás. Algo que desafortunadamente a mí sí me ha llegado a pasar que estas personas miembros llegaron a ser, ¿no? Que realmente no es algo que, pues correcto, pero bueno, en cierta manera uno entiende por su cuestión de su adoctrinamiento, de cierta forma fanatismo y pues la famosa excepcionalismo que se le quiere a las personas dentro de una religión, en este caso pues de la mormona, donde pues te bombardean de que es la única iglesia verdadera y viviente y que tiene toda la verdad del mundo mundial, ¿no? Por decirlo de esta Sí. manera. Pues mira, Todo, aquí a mí me gustaría igual, digamos, mandar un mensaje, a ver si poco a poco se va entendiendo conforme vamos haciendo más y más videos. sí, Exactamente, no es como que ir en contra de la iglesia o que estamos anti, no. Más bien, digamos, algo que a mí me mueve para hacer estos videos es precisamente eso, precisamente informar un poco más a las personas. Como tú dices, la biografía de Hinckley estaba en inglés, hay mucha así es, información que no está al alcance tal vez en nuestro idioma, muchas cosas que nosotros en nuestros países no sabemos, no nos llega. Entonces, así digamos, se es. trata de informar para que en un momento dado la gente ya informada, pues decida, me sigue gustando la iglesia, soy feliz, perfecto, pero también, digamos, darle la oportunidad a las personas que no saben, pues que sepan y que en un momento dado, pues tomen su decisión, me voy para acá, me Exacto. voy para allá y entonces sea algo, digamos, en mi opinión, que realmente se respete
el libre albedrío, ¿no? O sea, que realmente Ujú. se respete la libertad de la gente. Yo Exactamente. tengo una pregunta. Antes, Creo que sí. vamos a pasar a eso y la verdad estoy muy interesada en que nos digas como todo eso de tu experiencia de sanación, todo como tú bien Así dices, es. porque ese es otro propósito de este canal. O sea, hay gente que sufrimos Exacto. demasiado y que necesitamos ese apoyo y ojalá que aquí encuentren un poquito. Pero bueno, mi pregunta es, ¿tú por qué piensas, o sea, a ti, por qué, digamos, lo de la poligamia se te hace o se te hizo algo así como que una bomba, por decirlo así, ¿no? De Sí. información, porque a veces en los comentarios veo de, ay, pues son leyes que algún día vamos a entender, o sea, ¿tú por qué crees que para Así. algunas personas esa doctrina, por decir, a mí, o sea, yo no la puedo entender, no la quiero entender, no Ujú. la quiero aceptar, no Yo lo he visto puedo a tus concebir. videos que es algo que sí, sí. Mira, Ajá, perdón no, no, ajá, para dar dime, este dime. punto, esta parte importante, porque yo le he platicado con diferentes personas, en este caso mujeres. Ujú, Eh, eh, Históricamente sabemos que cómo le ha ido a la mujer, ¿no? Esa es una realidad. ujú, Algo que, por ejemplo, mucha gente no entiende, parte nosotros, en tu caso, pues obviamente, bueno, he escuchado que tú eres también una persona que ha estudiado, pero en parte se puede entender por qué la gente no llega a comprender esto que a lo mejor nosotros ya comprendimos. ¿A qué voy? Si uno, por ejemplo, viajara a la época de 1820, 1830 o a principios de 1800, uno se va a encontrar a las personas con un pensamiento totalmente diferente al que nosotros podemos tener ahorita. Eso lo puede leer cualquier persona de cualquier buen historiador. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué comento esto? Yo recordando hace unos años atrás, mi papá lo que me platica hace 50 años, 60 años, cómo era el hombre en su pensamiento hacia la mujer. Ahora imagínate en esas épocas cómo era. ujú, Mira, en esta parte de la poligamia que mencionas, quiero que también quede eso claro, el cómo fue también que yo adentré más a leerlo. Obviamente esto de lo de la biografía de Hinckley. Mi hermana, ella vivió en Toronto, Canadá, por algunos años. Entonces ella, obviamente, al estando allá, pues obviamente hay más literatura que aquí no hay en inglés. Y ella pudo hacerse de las cartas de las esposas de José Smith. Entonces, obviamente ella me las compartió a mí, o sea, fue como que, a ver, mira, ten para que leas y ya cuando leas, ahora sí vienes y a ver si sigues defendiendo lo indefendible, ¿no? ujú, Entonces, obviamente cuando uno lee esas biografías, pues estas mujeres realmente sufrieron cosas, puras aberraciones, unas aberraciones que si ya lo aterrizamos en la actualidad, ya ves ahorita cómo están los famosos estos lobbies y la agenda esta, el nuevo bombardeo del género y todas esas cuestiones, no, hombre, imagínate cómo le hubiera ido a José Smith si hubiera estado en una época como ahorita, ¿no? En estos temas. ujú, Entonces, estas personas, estas mujeres vivieron unas cuestiones muy, muy fuertes. De hecho, algo que yo creo que muy pocos saben, dentro de la iglesia estos hombres, aparte de polígamos, eran poliándricos. ujú, ¿A qué me refiero? Bueno, muchos saben que la mujer, por ejemplo, estaba casada con José Smith, pero también a la vez estaba casada con otra persona. Y eso lo hacían mucho en esa época. Y obviamente lo leemos y sabemos que pues era por necesidad, por la cuestión de la vulnerabilidad de las mujeres, el cómo las trataban. Mira, Damaris, te digo, esa parte pasa mucho a la gente porque a veces no nos informamos. Lo voy a decir de forma general, ¿no? ujú, Pero te digo, o sea, un tiempo atrás y por ejemplo, al hombre se le permitía matar a su esposa si él quería, en cuestiones de que si él era o sentía que su esposa había tentado en contra de su honor de como hombre, y era algo bien visto en la sociedad en aquel tiempo, o sea, no había problema. Obviamente esto ya no se puede hacer actualmente, pero en la época de José Smith sí era algo que se practicó y se hizo. Entonces es una realidad, o sea, hay tanta información que uno lo puede ver para poder constatar todas estas cuestiones que, te digo, se van a quedar
hasta con la boca abierta, ¿no? Porque uno se va a quedar, yo creo que corto de la información que uno puede encontrar. Por ejemplo, de M. Smith, a uno lo hacen ver que ella se alejó de José Smith por como que no estuvo de acuerdo en cuestiones que no le parecían, y no. Una de las realidades de peso porque M. Smith lo votó fue, o sea, imagínate, Damario, o sea, las que son mujeres que escuchan esto, llegar a tu casa y que vas a tu esposo con 30, 40 mujeres, oye, pues, ¿y qué día me toca? ¿A qué hora? ¿No? O sea, se escucha chistoso ahorita, pero imagínate qué aberraciones de tener que estar aguantando. Obviamente, algo que también mucha gente demerita y nunca deben de olvidarse que estas personas, tanto José Smith como los demás profetas, fueron responsables de muchas muertes y suicidios. Eso lo habla muy claramente la historia. Entonces, obviamente yo lo comento de esa manera, obviamente se les invita a la gente igual que investiguen, pero estamos hablando hasta de un cierto perfil de un sociópata, de cierta manera. ¿Por qué? Porque todo lo que se rodeaba para poder lograr lo que él quería tenía un propósito. Y aquí entra esa parte interesante que te digo que en su momento pues yo he podido leer, como todos ustedes lo han podido hacer, cómo hay personas que se aprovechan de esa necesidad de las personas. Y una de las necesidades de las personas que tenemos por historia es la necesidad de siempre creer en algo, de querer idealizar a alguien. Y eso se aplica en muchos contextos, no nada más cuestión religiosa, deportiva, musical, actoral, política, de lo que sea. El ser humano tiene esa tendencia siempre a idealizar a alguien, ¿no? Un ejemplo, hasta va a parecer chistoso, no sé si conozcas a este cantante, ¿saben que va a venir Carlos Rivera aquí a la ciudad, tal, boom, todo el mundo, ¿no? Porque lo tienen en un pedestal, pero es parte se respeta, se entiende, no está uno diciendo que no, pero es algo parecido a lo que lleva a estas personas, ¿no? De querer idealizar y obviamente se aprovechan de eso. Y fíjate esta parte que voy a definir acerca de cómo se forman las creencias en el cerebro. Las creencias, obviamente, son ideas que todos nosotros hemos ido interiorizando en nuestra mente normalmente de una forma inconsciente. Es una realidad, o sea, de ahí empieza todo, o sea, ves algo e inconscientemente ya está trabajando. Es como los mensajes subliminales, ¿no? Que te ponen en los comerciales, que no los asemejas o asimilas al inicio, pero ya están ahí. Y sin darnos cuenta, estas creencias empiezan a dirigir nuestros actos o nos impulsan a actuar de una manera u otra. O sea, en este caso de nosotros como miembros de la iglesia, pues sí llegaron a marcar gran parte de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestros actos, de lo que pensábamos, creíamos, decíamos, incluso hasta cómo llegábamos a ver a las demás personas. Pero te digo, vamos por partes para ti ir a la cuestión ahorita, bueno, más adelante de la iglesia, ¿no? De mis experiencias dentro de ahí, que eso está muy interesante y de algunos líderes. Pero bueno, entonces, obviamente, yo al entender todo esto, ir leyendo, pues yo tomé esa determinación, Damaris, yo sé qué es lo que tengo que hacer y pues decidí hacerlo. A mí, por ejemplo, me ha tocado casos donde me han contactado incluso esposas de excompañeros míos de la misión, porque yo también fui misionero. Por ejemplo, ya algunos se separaron, ¿no? Y ya uno ve el caso y que no, pues se fue con otra mujer, me dejó aquí con los hijos, o vivo diferentes tipos de violencias, ¿no? Pero fíjate que viene algo bien interesante, Damaris. Por eso insisto en esa parte de cómo uno se deja idealizar, para no decir otra palabra. Ya ves que hace poco la iglesia ya incluso dio una publicación, ¿no? Donde, por ejemplo, si las personas padecen de ansiedad, depresión, ya vayan con un psicólogo, ya no está mal visto. Y en mi época, bueno, años atrás, no, hombre, eso era algo impensable. ¿Por qué? Porque si tú hablabas de eso es que tienes falta de fe, tienes poco testimonio. No, hombre, ahí se empezaban ahí con sus sarta de tonterías que terminaba uno creyéndosela. Pero aquí viene esta parte que a lo que voy.
Ya entendiendo, por ejemplo, a estas personas, bueno, ¿por qué decidieron hacer eso? Muchas personas, por ejemplo, traen trastornos, traen cuestiones cognitivas, neurológicas, cuestiones que yo incluso le decía a las personas, ni yendo a la iglesia, ni prendiéndole todas las velas a Dios, van a hacer que la otra persona cambie o autorregule esas conductas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo ya neuronal, cognitivo, y ahí obviamente viene la parte que te hablo de la iglesia. Si tienen ansiedad de depresión, ahora sí váyanse con el psicólogo, pero ya ves, ¿no? Por lo que he leído, cierta manera lo lleva a la iglesia, malo también de una manera malo, mala lo hacen, y se entiende en parte porque pues no quieren que el changarro o el negocio pues sea descubierto totalmente, ¿no? O que la gente deje de creer. Pero todas estas personas fueron en parte víctimas. Yo estoy seguro que muchos de los que van a escuchar esto van a lo mejor recordar su caso. ¿De qué, Damaris? De que en mi caso, ¿no? Y llegábamos a la misión, terminamos la misión, cásense, ¿no? Ya cásense, ¿no? Pues es que los espíritus, los tabernáculos del Señor, cásense. Oye, pero pues ya actualmente, pues, sí, pero ¿con quién me voy a casar, no? No, tú cásate. Dios, Él va a proveer y Dios sanará y Dios por todo tu amor y por todo su poder hará que el otro cambie. Y pues obviamente ya te das cuenta que eso realmente no aplica. Por eso es que la estadística dentro incluso de la iglesia es altísima de separaciones de las personas. ¿Por qué? Porque precisamente por dejar idealizar, dejarse adoctrinar, y en vez de estarnos realmente informando de cosas reales, todo eso lo dejamos a un lado y realmente lo que nos va a venir a dar en jaque toda nuestra relación matrimonial y lo que tú quieras, cualquier contexto, no le hacemos caso y creemos que eso va a ser algo que al rato se va a quitar por el amor o por lo que la persona quiera, ¿no? Pero obviamente todo esto que yo hablo, los que tienen cierto entendimiento de estos temas, comprenderán a qué termina todo esto con José Smith. Obviamente, los que han leído su biografía, este no era un hombre inculto, era un hombre preparado, era una persona que conocía. Y obviamente, mucha gente se les olvida que estas personas tienen un perfil muy característico, por eso logran lo que logran hacer, lo que logran. ¿Por qué? Porque no son, eh, ahora sí que no es una mala comparación como nosotros, ¿no? Que ahí vamos, ¿no? Ellos saben cómo usar todo eso a su favor y cómo jugar con la necesidad de las personas para atraerlos y ya tenerlos, órale, que si te, ahora sí que tú mismo, Damari, tienes tu testimonio de eso, yo también. Eso nos pasó en la iglesia, nos invitaron, pero nunca nos dijeron nada de esto. Pero obviamente yo entiendo, Damaris, porque yo fui misionero, pues son cosas que realmente uno desconoce en ese tiempo. Pues imagínate un joven de 19, 20, 20 años, bueno, ese tiempo que va a andar sabiendo de estos temas. Al contrario, no es ve y predica el evangelio, porque si no lo predicas te vas a ir al infierno, no vas a levantarte en la primera resurrección y todas esas cosas. Yo en algunas páginas de Facebook lo llegué, nada más hacía a comentar lo siguiente, cuando salía esta parte de la poligamia. Mucha gente le da miedo, sobre todo mujeres, entrar a ese tema. ¿Por qué? Porque mira, obvio, yo no quiero hablar de más, te digo, por eso he insistido mucho de lo que yo he leído, estudiado. Yo entiendo, por ejemplo, qué personalidad tiene el hombre a la mujer. Y siendo sinceros, Damari, o sea, si un hombre tú les mira, vas a poder tener 6, 7 mujeres, no, pues va a ser la gloria, ¿no? Porque de por sí, a veces, no quiero decirlo de esa manera, pero nada más para que se entienda, ¿no? A veces hasta por naturaleza del hombre, ¿no? Nada más andan viendo a ver en dónde o con quién. Entonces, imagina ese tipo de cosas, pues es algo que, o sea, qué problema. Al contrario, no fuera bueno, ¿y por qué no a la mujer? Entonces, ¿a qué voy? Yo les llegaba a comentar a las personas que tienen miedo a este tema. Mira, hermana, y espero que los que escuchen entiendan esto, porque es doctrina mormona. Y desafortunadamente por esa doctrina mormona nos tienen, a los mormones los tienen bien agarrados por esta sarta de tonterías que te voy a decir, que es doctrina mormona. De acuerdo a la doctrina mormona, todos los que se esfuercen, sabemos, Damaris, vamos a despertar o nos vamos a levantar en la primera resurrección, ¿no? Ya sabemos que no cualquiera
se le va a dar la gloria más alta, ¿no? De vivir nuevamente en la presencia de Dios. Pero de acuerdo a la doctrina mormona, todos los que entran en esa gloria se les va a permitir seguir viviendo la poligamia. Para que entiendan, hermanos, ahora sí que tú lo entiendas, Mariano, pero lo digo para los hermanos. De acuerdo a la doctrina mormona, si tú logras obtener el grado más alto de la gloria celestial, vas a vivir poligamia. Punto. Así Es una realidad. Entonces, son esos temas que la gente le da miedo. Entonces yo le digo a la hermana, hermana, es que si usted se esfuerza con su esposo, guardan los mandamientos, van a la iglesia y todo lo que les condicionan, pues obviamente su recompensa, que es la que busca, pues eso va a tener. Su esposo se le va a permitir vivir poligamia. Entonces son cosas así de repente como que la gente ya no le gusta, se espanta y se cierra. Te escucho, Damaris, ¿vas a preguntar algo? No, sí, no, es que, como tú dices, se te vienen tantas cosas a la mente, pero fíjate, mi problema con la poligamia es precisamente eso, ¿no? De lo que tú dices, y yo creo, y estoy completamente de acuerdo en que muchas veces lo que pasa es que desconocemos la verdadera doctrina. Entonces, una vez que la gente ya la conoce, entonces es donde dices, híjole, ¿cómo es posible que Dios quiera algo así para sus hijas? Entonces, pero esa es la cosa. Tú hablabas acerca de las cartas de las esposas de José Smith y hay muchos diarios de mujeres que vivieron esa ley en la época de José Smith, Brigham Young y todo esto y son testimonios que tú los lees, o sea, tú los ves y dices, no inventes, o sea, ¿cómo estas personas estaban felices? Claro que no. Entonces, digamos, vivieron un abuso, ¿no? Dicen, ay, es que en esa época, no, a ver, permíteme, es que no importa la época, o sea, digamos lo inmoral o el abuso hacia las mujeres era el mismo, sus sentimientos eran esos y los plasmaron en sus diarios, en sus cartas, en sus escritos. Entonces, digo, bueno, por esa parte, ¿no? Y lo mismo mencionabas de la presión de la misión y todo. Yo siento que, fíjate, en la iglesia podemos hablar de poligamia, podemos hablar de la misión, de los llamamientos de obispos, de todo. Y siempre vamos al mismo punto que creo yo que es mi conflicto, que todo es, digamos, el control, el miedo a la persona en el nombre de Dios. Usar el nombre de Dios para meter miedo, para controlar a la persona y en un momento dado diga, ok, me someto a la poligamia, me someto a la misión, me someto a obedecer, que en cuanto termine la misión me caso, me someto a ser el obispo, me someto a todo. Entonces, o sea, digo, yo veo, digamos, algo en común en cada una de las cosas que los miembros están dispuestos a hacer porque todo es en nombre de Dios, en nombre de la creencia y, digamos, se va manipulando la mente de la persona. Entonces, allí, ¿dónde está el albedrío? Ya no tienen libertad. Fíjate, ese punto, Damaris, perdone, nada más para que también quede claro y aportar más de cerca de lo que hablas de Dios. Esa parte también yo la entiendo y también le he llegado a platicar con varias personas acerca de lo siguiente. Fíjate, la gente también comete mucho ese error de no saber dividir las cosas, separarlas. ¿A qué me refiero? Una cosa es, por ejemplo, la doctrina mormona, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? La doctrina mormona y otra, por ejemplo, el cristianismo. Es diferente. La doctrina mormona estipula lo que acabamos de decir, que va a servir poligamia, pero en el cristianismo no lo menciona. No hay nada de eso. Ahora, ¿por qué hago esa parte? Si observas tú, la gente, o en este caso los líderes, como ya te engancharon emocionalmente, porque recuerda esta parte, creo que también tú lo has comentado, ¿no? Como es algo ya emocional, es lo que es más difícil separar de uno, lo emocional. ¿Por qué? Pues porque ahí te viene todo lo bonito, ¿no? Hasta también lo malo, porque bueno, te hablamos la parte de lo malo. Entonces, la gente, por ejemplo, en este caso, nosotros vemos lo de José Smith. Oye, toda la aberración que este cuate vivió, pero son tan inteligentes que lo saben trabajar que te regresan con Dios y Jesucristo. Entonces, como, para que, no, espero que se vaya entendiendo, está José Smith, pero detrás de José Smith está Dios y Jesucristo, que es lo que tiene más peso. ¿A qué voy? Ejemplo, yo he escuchado a muchos,
incluso de los que has entrevistado, ¿no? No creo en la iglesia, pero sigo creyendo en Dios. Es a lo que yo me refiero. A esa creencia es la que se agarran para que de una u otra manera te pongan a dudar. Lo que ha pasado a veces en nuestros casos, ¿no? ¿A qué me refiero? Y José Smith fue un polígamo, es que sí es cierto, oye, pero vio a Dios y a Jesucristo, oye, pero si fue, es que es Jesucristo, es que es Dios, como ya es algo más supremo, por decirlo de esa manera, pega más en la cuestión emocional, es más difícil soltarlo. Entonces, esa es la parte en la que han sabido ellos jugar y amarrar y enganchar a la persona, porque obviamente, y esto que te voy a mencionar, Damaris, también es historia, esto yo lo aprendí de mi profesor de historia. Si tú te pones a ver todas las iglesias, bueno, de por sí, si uno se pone a ver cómo surgió el cristianismo, tú te das cuenta que de verdad, como desde aquellas épocas, lo sabemos, ¿no? Cómo han jugado con la mente de la gente esa necesidad. Pero bueno, si vemos, por ejemplo, las iglesias contemporáneas de la Mormona, Testigos de Jehová, Adventistas, Metodistas, Cristianos, Evangélicos, y etcétera, 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 todos son contemporáneas y todas son gringas. Entonces yo me acuerdo que mucho mi profesor de historia nos comentó, es que ese fue una de las olas o de las formas de querer Estados Unidos entrar en cuestiones ideológicas al país. Y en parte es cierto, Damaris. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, después de que nosotros ya conocimos la iglesia, muchos pues, nos nace esa cuestión de poder a lo mejor pues conocer ese sueño americano, ¿no? Esa parte, ay, que los gringos. El por qué lo comento, yo recuerdo mucho, por eso uno terminaba, o muchos, ¿no? Porque te digo, yo soy de los más chicos de mi familia, yo hablo de los más grandes, por eso terminaban ellos casándose y creyendo que iban a emular el ejemplo de, no recuerdo de este profeta que se fue a vivir en el garage de la casa de los papás, que al rato ya tuvo la casa y no sé, o sea, que quieren emular esos ejemplos de los líderes gringos. Pero aquí viene algo importante que te digo, ya se entiende ahorita, espérame, estamos hablando de diferentes culturas, diferentes estados económicos, diferentes contextos. Allá sí lo pudieron hacer y pues quién estamos hablando, pero en tu caso vamos a ver qué tanto puedes hacer o primeramente si tu papá tiene garage para que te vayas a meter a vivir allá a vivir, ¿no? Te digo, son cosas interesantes y obviamente, te digo, es el bombardeo. Y tú acabas de decir algo muy importante que es muy cierto, el miedo, el miedo. Fíjate, yo me acuerdo y ahí te voy a empezar poco a poco a hablar un poquito más de acá, de las experiencias de la iglesia, de las mías, que ahorita hasta te vas a ir, a ver, sigue platicando más, bueno, espero. Sí, Pero, sí. cómo sirve esta terapia? Fíjate, yo me acuerdo cuando un misionero, bueno, los misioneros vinieron a visitarme cuando iba a la iglesia. Me acuerdo que había escuchado una conferencia el elder, y el elder se sienta, y me da mucha risa, Damaris, porque el elder, él solito se empezó a autoclasificarse como algo insignificante. No, es que, hermano, es que acabo de ver al presidente, de verdad, no, yo no he hecho nada en mi vida, yo no, de veras, yo no, nada, de veras, o sea, entonces, obviamente, yo no le dije nada, yo respeté, pero yo por dentro, no, hombre, de veras que cómo trabajan en la mente más de los jóvenes, ¿eh? ¿Por qué? Porque obviamente, Elder, usted ha hecho mucho, simplemente el de estar aquí, simplemente ese presidente que usted escuchó ni a la misión fue, Así es. entonces, pero obviamente son cuestiones que platicamos, ¿no? Cómo, cómo trabajan en la mente de las personas. Y mira, ya hablando de estas partes, ¿no? Hay muchas cuestiones. Ya sin necesidad de más videos, no hay problema, Damares, yo con Sí, gusto. vamos a ocupar Mira, más. Sí. fíjate, ahora sí voy a empezar a platicar unas experiencias de cuando estaba en la iglesia, de liderazgo y quienes nos capacitaban y lo que decían y todo lo que nos querían dar a entender, que Ok. obviamente los miembros de a pie casi no ven. Esa es la parte interesante, no ven y no escuchan estas capacitaciones de estas personas directamente. Fíjate, quiero que hay para que quede bien claro acerca de todas estas personas que se emocionan con la inspiración personal, porque hablo acerca de por qué es importante leer o informarse, Damaris. En esta ocasión era una reunión en la estaca Churubusco que había invocado, si no mal recuerdo, venía Monson. Él todavía no era presidente, él era todavía el consejero de la presidencia.
y ahí solamente era para obispados y presidencias de estaca. Entonces, cuando ya estaba, ya saben, ¿no? Después de su capacitación, les daba a algunos mucho de que qué quieren, pregunten qué quieren saber, ¿no? Entonces empezaron a hablar acerca de esta de la disque inspiración personal. Entonces el presidente tomó de ejemplo a dos hermanos. Uno de estos hermanos va en mi estaca, es un hombre sumamente preparado, ha escrito libros. Entonces lo paro, no voy a decir su apellido para que también no se trata de estar aquí que mande, porque ahorita ni voy a hablar de algunos hermanos, voy a tratar de omitir sus apellidos para no quemarlos porque siguen activos. Ahorita vas a ver en qué andan. Pero bueno, entonces lo levanta y ya le dice, bueno, tal, él estudia esas materias bien difíciles, químico, biólogo, ¿no? Para dar una idea, ¿no? Y levanta un hermano que se dedicaba a la construcción. Entonces ya los levanta los dos y hace la pregunta a todos, hermanos, de ellos dos, ¿quién cree que va a tomar las mejores decisiones? Y todos, pues el que está más preparado, así es. Y de repente, ya sabes, oye, ¿y qué pasó con la inspiración personal? Pues de ahí va a venir la inspiración personal, de lo que, de acuerdo a lo que estás preparado. ¿Y cómo ejemplifico más eso, Damaris? Regresando a la biografía de Hinckley, cuando él falleció, de hecho, Monson lo comentó en una conferencia, él menciona lo siguiente, esa parte sí es cierto, o sea, Hinckley fue uno de los presidentes que hizo mucho por la iglesia, la levantó mucho él, pero trae una historia muy, muy negra también Hinckley, que ahorita si da tiempo también la platico, y lo menciona en la biografía, de hecho hasta en YouTube salió una serie de él breve, ¿no? Acerca de los falsificadores con quien andaba él metido. Sí. Pero Monson menciona por qué Hinckley tomaba sus mejores decisiones, por sus más de 2,000 viajes, por todos sus viajes que él hizo, más sus más de 2,000 libros que él leyó. O sea, dando a entender de que obviamente eso sí tiene peso, Damaris, de lo cómo es lo que le metes a tu cabeza, pues para que puedas tener un mejor discernimiento de las cosas. Esa es una realidad. Entonces, bueno, regresando a esta parte, ¿no? Entonces ya te imaginarás, ¿no? Ahí la polémica de todos los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto, Damaris? Porque en la iglesia mencionaba, no sé si ahorita lo sigan diciendo, es que en los llamamientos de la iglesia no se llama el mejor, se llama el que tiene tiempo. Y es verdad. ¿Por qué? Porque, te digo, no sé ahorita, pero en mis tiempos querían que las personas prácticamente estuvieran casadas en la iglesia. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando ya estaba a punto de inactivarme, mi obispo, él es 10 años mayor que yo. Bueno, el que era mi obispo, él era 10 años mayor que yo. Yo terminaba luego entrevistándolo, Damaris. ¿No? ¿Por qué? Porque él ya sabía la cuestión de que yo era el último que quedaba de mi familia y todo lo que, te digo, ahorita si da tiempo lo voy platicando. Y él me decía, oye, a mí me sorprende cómo no estás inactivado de saber tantas cosas. Le digo, pues es que, pues aquí estoy. O sea, yo entiendo esa parte, quiero seguir, no quiero, pero te digo, hay otras cosas que ya no puedes, ¿no? Como estos otros temas que hemos hablado. Bueno, entonces este obispo, que bueno, si llega a escuchar esto, pues ahora sí no estoy mencionando su nombre ni le doy mala onda, pero era un obispo que luego a veces estaba con una mano atrás y otra adelante, Damaris, no tenía ni para comer el hombre. Entonces, él llegó con su trabajo y su preparación, le echó muchas ganas, llegó a tener otro trabajo que pudo darle esa solvencia económica que él buscaba. Entonces, él, haz de cuenta, entraba o se salía de su casa desde las 7 y regresaba hasta las 10:30 de la noche diario. Entonces, el presidente destaca, yo lo conozco en ese tiempo, no voy a decir su apellido, un mafioso de mafiosos, contador, ¿no? Quería a fuerzas que el obispo dejara uno de sus empleos. Entonces me decía, oye, Rafa, pues es que imagínate, pues es que obispo, si lo van a mantener, pues déjelo. Si no, pues ¿cómo? ¿Por qué, Damaris? Porque nosotros ya entendemos, o yo entiendo, los problemas que al rato se le van a venir con su familia, por esa idiosincrasia, por ese adoctrinamiento erróneo de estas personas que hacen o hacían. Oye, espérame, o sea, si apenas ya estoy solventando a mi familia, me estás diciendo que yo deje para otras meter en problemas a mi familia,
Y tanto era su enojo que el obispo quería golpear al presidente de Estaca, ¿no? Ese tipo de conflictos luego había. Y por ejemplo, Damaris, fue lo que a mí me tocó ver mucho dentro del liderazgo de la iglesia, todas esas confrontaciones que hay de hermanos, todas las transgresiones y toda la tapadera que hay. Pero mira, para que se entienda y la gente que escuche, mi papá, él fue un político. Él trabajó o estuvo durante las campañas de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Ya te imaginas, mi papá, ¿qué Ajá, fue lo que no vio? ajá, sí, sí. Entonces, él cuando le tocó ocupar presidencia de la Estaca, él Ujú, mismo lo comentó, Damaris, pues es que esto es como la política, no hay mucha exacto. diferencia. Ujú, ¿Por qué? Porque es cierto, Damaris, a mí me tocó estar junto con él. Y mira, Damaris, de verdad, yo lo digo con toda la firmeza y con toda la veracidad, y los que me conocen saben que yo no soy de los que me gusta andar de chismes. Yo voy, te lo digo directamente, Tata, tú eres así, así es, y así, así asado. ¿No? Y ahorita platico mi experiencia, el por qué a lo mejor me volví así, ujú. personal. Pero bueno, entonces, es una tapadera, Damaris, una corrupción que de verdad solamente los que están viendo la punta del iceberg, porque realmente, Damaris, nosotros solamente vimos la punta del iceberg, que mi Ujú, papá precisamente, él daba esa comparación, me decía, la punta del iceberg, o sea, hacía esa comparación con la iglesia. O sea, ujú. imagínate, hijo, a este llamamiento, toda la corrupción que hay, ahora imagínate más arriba, y así es, Damaris, así lo es. Ahorita voy a platicar algunas experiencias para que Ok. quede claro, pero que quede también claro que no por eso yo me inactive, no. Yo entiendo que cada quien haga su vida lo que él quiera, pero obviamente, como José Smith, son personas que de una u otra manera perjudican y son personas que cuando yo estuve ahí se dedicaban a inactivar gente por todas sus corruptelas, tranzas y sus formas de ser. Esa es una realidad. Pues mira, Entonces, aquí a mí me gustaría hacer un comentario. sí, Damaris. Bueno, en cuanto a eso de los obispos y todo esto, yo noté en la iglesia, y bueno, ya la gente pues igual que digamos observe, yo notaba que los llamamientos se los daban o a personas muy sumisas, así de plano sumisas que jamás decían que no al otro líder, al líder de arriba, o a las personas que estaban más acomodadas dentro de la Así es, iglesia. sí, sí. Ajá, y entonces, bueno, allí, digamos, podría ser, digamos, una por manipular, o sea, digamos, una persona que es completamente, no sé, vulnerable tal vez, o tan creyente de la iglesia que a todo decía que sí, o el acomodado que tal vez era de los que entraban en todo esto que tú estás mencionando de, pues, de la Así corrupción es. dentro de la iglesia. Ahora, algo que pues igual yo quiero igual aquí comentar, aprovechando esto, es que tristemente, como tú dices, o sea, a veces a los miembros, deja tú al obispo, al presidente de esta casa, a los miembros se les pedía eso, se les pedía, ¿sabes qué? Tú no importa si no tienes tanto o esto extra que ocupas para tu familia, da tu diezmo, Dios te va a bendecir y te va a llegar de alguna manera mágica, vas a ser bendecido, ¿no? Y la gente, digamos, por lo mismo, iba y pagaba su diezmo. O, por ejemplo, lo del día de reposo. A ver, hermano, hermana, tiene usted que venir a la iglesia, tiene que darle tiempo a la iglesia, deje de trabajar el domingo, ¿no? Y Así es. mucha gente, digamos, hablando de la membresía, porque bueno, para mí, digamos, sí son de los más afectados, ¿no? O sea, también algunos líderes, aunque yo pienso que entre más te vas metiendo, entre más vas, digamos, teniendo llamamientos en la iglesia, más te vas dando cuenta. Entonces ya también empieza a caer responsabilidad sobre de ti. Pero digamos, muchos miembros, sí, muy cegados, dejaban su trabajo, o sea, dejaban de trabajar el domingo por tener que darle el tiempo a la iglesia y entonces su economía se veía, sí, muy afectada. Entonces digo, qué abuso también de parte de los más abusivos, porque tú les dices Así es, sí, inteligentes, yo sí, les digo totalmente. abusivos,
porque pues Sí, totalmente. así es como la iglesia se va enriqueciendo en diferentes aspectos, o sea, digamos, tanto mano de obra, ¿no? De la gente, como pues de los diezmos, del dinero, así, digamos, literal. Mari, voy a ir intercalando experiencias mías y Ujú, de lo de la iglesia para que se vaya entendiendo el tema o el punto, quede más claro, ¿no? El por qué. Fíjate, esa parte que, bueno, hablando lo que te estoy platicando de todas las tranzas, todas las corruptelas que hay, es una realidad, eso sí existe. Mira, hubo un caso de mi papá, él me acuerdo, me lo platicó que un obispo se andaba robándose los diezmos, como muchos. Es más, yo no recuerdo ningún obispo que no lo haya hecho, ¿no? Así con esto te lo comento. Entonces, mi papá menciona que cuando lo entrevistó, le dijo, oye, los diezmos estaban en la oficina del obispo, ahí están en mi casa. Mi papá dice, estaba a punto de decirle, pues vamos a tu casa por ellos. No lo hizo. Obviamente, te digo, para no entrar tanto en detalle, el obispo se los estaba robando, pues. Obvio, esto ya sabes, pues, es algo muy penado dentro de la iglesia, según, ¿no? Es excomunión prácticamente directa. Si alguien se roba los diezmos, pues el papá de este obispo, él tenía mucha influencia. De hecho, te digo, de acá de mi lado es una persona que se conoce mucho porque no sé si siga siendo actualmente, él era patriarca y overo del templo. No, te digo, no voy a decir el nombre porque pues imagínate, ¿no? Entonces, muy corrupta la cosa, y obviamente esta persona ocupó sus influencias y no pasó a más, no pasó a más. De hecho, el caso de esta familia fue tan fuerte que tuvieron que irse del estaca. A rato regresaron, por lo que supe, regresaron, ahí siguen, pero cuando se fueron, este expresidente de estaca lo premiaron siendo obrero del templo y patriarca. Entonces, esa es la parte que a muchos nos pega, Damaris. ¿A qué? Imagínate, tú sabes que este hombre se estaba robando los diezmos, el otro todas las corruptelas, porque haz de cuenta, mi papá cuando él entró al estaca, fue después de este presidente, pues él vio todas las tranzas, todo lo que le hacían y se dio cuenta junto con la gente. En mi caso, yo también te iba al estar con él. Y de repente, imagínate, vas al templo y te lo encuentras de que te va a dar tus investiduras o va a hacer una oración por ti, ¿no? Este tipo de gente, dices, ah, caray. El por qué a lo mejor las personas pueden demeritar esto, Damaris. ¿A qué voy? Según las escrituras mencionan, de acuerdo, ¿no? Que Dios no tolera el más mínimo grado de pecado. Y de acuerdo a lo que habla el sacerdocio, si un hombre por lo más mínimo ofende al espíritu, el poder de ese hombre se va en automático, su facto, y lo que haga no tiene ninguna validez. Entonces, ahí son otras las preguntas que a mí me venían. Bueno, si saben eso, ¿por qué lo tienen de obrero en el templo? ¿Por qué lo tienen repartiendo bendiciones patriarcales y dándose ahí una postura o posición que realmente ni, es más, ni miembro de la iglesia ya debería de ser? De hecho, uno de sus hijos estaba excomulgado y lo tenía de sumo consejo. O sea, ese tipo de cosas, te menciono que no tenía que batallar. Entonces, Damaris, son cosas que las personas que no lo han vivido no lo entienden. ¿A qué me refiero? De que tú llegas, oiga, hermano, ¿y él qué? No, pues es que está aquí, oiga, pero pues es que se supone que está excomulgado. No, no, tú no te preocupes, es más, tú ni te fijes. No, pues déjame ir a las oficinas, oiga, hermano, no, tú no te preocupes, Rafa, tú tranquilo, no pasa nada. Bueno, a ese grado yo te estoy dando, o trato de dar a entender que se las gastan o se llevan las cosas de la iglesia aquí en México. Te digo, no sé si ahorita, pero en mi tiempo así lo era. Te voy a poner otro más, Damaris, ¿no? Sí, sí, Hay sí. hay una familia disque muy poderosa, disque porque pues nomás no, porque nadie sabe su situación, yo sí, porque tocó, no a mí, sino a gente cercana a llevar su caso. Resulta que este presidente, que de hecho después lo tenían de presidente de misión, él transgredió la ley de castidad con una secretaria en las oficinas, nadie lo supo, nada más te digo unos cuantos. Entonces, este presidente, él no decidió proceder en nada, lo dejó.
Su esposa, imagínate, pues al enterar esas cosas, oye, ¿qué onda con este hombre? Pues, aplíquenle. Entonces, ¿por qué comento esta experiencia? Para que te des cuenta y se den cuenta cómo nos gusta idolatrar a la gente. Ya después de que pasó esto, de que este hombre había violado la ley de castidad, no le pasó nada. Una amistad de mi hermana, su esposa de él, siempre cuando iba a discursar este presidente era de las que, ay, es que vamos a ver a tal presidente, para no decir su nombre, es que vamos a ver, y pues su esposo, ay, es que ya, bueno, vamos a ver al presidente ¿no? Porque pues la esposa lo tenía en un pedestal. Entonces mi hermana al enterarse le platicó esta experiencia a él, al esposo de esta chava, y ya obviamente el chavo pues fue y se lo platicó a su esposa de que pues realmente este hombre no era lo que ella creía. Entonces ya se le cayó del pedestal esa parte y ya dejó también de estar molestando a su esposo, de irlo a ver cada vez que iba a discursar o se iba a presentar a algún lado. y ya te digo, para entrar a otros temas, Damaris, si tú gustas, la última, incluso inmiscuye un apóstol. Ok. Aquí este hermano ya falleció, obviamente también no voy a decir su nombre, pero yo creo que nada más con decir a qué se dedicaba, muchos ya van a identificarlo quién es, pero él se dedicó a administrar todo el material que entraba a la iglesia cuando se construyó el Templo de México, aquí en la Ciudad de México. Bueno, resulta que estas personas cuando sirvieron en la misión, su hija, una de sus hijas se embarazó por un elder gringo. Eso es lo de menos, sino lo demás es lo interesante. Todo esto, ¿cómo lo enteramos? Porque desafortunadamente una de mis hermanas, la mayor, también se tuvo que en su momento separar. Entonces, por eso es que se supo esta situación de porque, si se acordaran en aquel tiempo, un años atrás, a las mujeres no se les permitía sellarse nuevamente en el templo. Era más enérgica la cuestión. Bueno, resulta que esta hija de este presidente, pues obviamente, ¿no? Pues se embaraza de este elder gringo, obviamente, pues la mayoría de estos matrimonios fracasan, pasó eso, y este hermano, y eso sí digo el nombre del apóstol, porque pues ya falleció Richard G. Scott, él le anuló el sellamiento a la hija se volvió a sellar por segunda ocasión, igual fracasó el matrimonio y este apóstol, porque era muy amigo este presidente de este apóstol, le volvió a sellar su segundo sellamiento. Pocas palabras para que se den cuenta, este presidente ocupaba la influencia del apóstol para que el apóstol le anulara los sellamientos a la hija y la hija se pudiera seguir sellando, algo que antes no se podía hacer. Y eso te repito, Damaris, lo supimos cuando mi hermana también andaba viendo su caso de poder anular su sellamiento con su esposo, que nunca pudo en ese tiempo. Ya pasaron muchos años para que lo pudiera hacer. Entonces, y te digo, Damaris, yo puedo ahorita platicar muchas experiencias, muchísimas más. Y ya bueno, te digo, de esta parte, la última que quiero platicar es la mía, porque también fue algo que yo me alejé ya definitivamente. Era tanta todavía mis ganas de ir a la iglesia de Damaris que yo seguía yendo solo, ya mi esposa ni mi hijo, ya nadie iba conmigo, iba solo. Entonces, te digo, el obispo, como hizo buena amistad conmigo, pues me vio sincero, vio que pues ahí estuvo por testimonio, lo que tú quieras, por todo lo que yo sabía, porque esto que te platico fue antes, cuando te digo, estuve allá en la estaca con mi papá, esto fue ya cuando estuve en mi último barrio, ya después de cuando me casé. Y el obispo, obviamente, al verme pues solo, de hecho todos en mi casa me decían a Mauricio, mi esposa, es que ¿para qué vas? ¿Te va a volver a pasar lo mismo que no has entendido? Ya sabes, un necio, ahí estoy. No, pues es que déjenme ir, me gusta. Bueno, ve, para que tengas tu propia experiencia, porque luego sí es cierto, Damaris, hasta que uno no experimenta en cabeza propia, uno entiende. Esa es una realidad, eso es muy cierto. Bueno, ponte el cuento largo. Resulta que el obispo, él me quería para primer consejero. ¿Sabes qué, Rafa? Tú vas a ser aquí mi primer consejero y te vamos a preparar para que aquí también tú seas el obispo después, ¿no? Obviamente yo nunca he buscado llamamientos, esa es una realidad mía, siempre fue así en la iglesia. Está bien, obispo. Entonces él mandó mi propuesta a la presidencia y la presidencia no la aprobó. Entonces,
no me dejó él, no la aprobó. El motivo, razón es que yo no pagaba mi diezmo, Damaris. Y obviamente esa parte no le he platicado. Yo al ver todas las tranzas anteriormente que hacían los miembros, bueno, los líderes, por eso yo decidí no pagar mi diezmo. Ajá. Y por eso hablo de este presidente, porque él es uno de los que se tiene la fama de que era un raterazo de primera. Entonces, pues imagínate yo que iba a andar pagando mi diezmo. Pues por eso no me lo quisieron dar el llamamiento, Damaris. Yo quise hablar con ellos. Obviamente yo pude hablar con uno de los consejeros y le digo, oiga, pues pónganme metas, ya supieron mi motivo por qué no lo hago. O sea, nada les interesó. Ya fue donde yo me alejé, Damaris. Y eso sí, que quede claro y que lo escuchen muy claro también todos aquellos que son miembros, que se sienten tocados por la mano de Dios, porque pasó en lo mío. Haz de cuenta, Damaris, como si yo nunca hubiera existido en la iglesia. Nunca, ya jamás nadie aquí, obviamente el obispo, pero nadie. Me alejé, a nadie le importó, a la familia lo mismo, o sea, y esa Ya es la nadie te parte, buscó, pues después, nadie te fue a exactamente, visitar. y ponle que no tanto el del que, bueno, que visite, no, sino de que llego yo a la conclusión cómo influye el que tú hayas tenido ciertos puestos o llamamientos y sepan que tú conoces la historia de esas personas. Esa es una parte, es una realidad, por eso hasta la fecha no nadie, hasta nada. Entonces, obviamente estos hermanos, todos los que te menciono, y faltaron muchos por decirte, ahí siguen aquí dentro de la iglesia. Y si lo digo abiertamente, son las sanguijuelas de la iglesia que siguen chupando. Por eso no dejan los llamamientos. Por eso hablo de la política, Damaris, por lo menos aquí. Nada más ellos están cambiándose en llamamiento, haz de cuenta como la política, nada más están cambiándose de función. Es lo mismo aquí en estas estacas. Y mira, Damaris, perdone, tú me dices del tiempo, pero esa parte sí yo no la quiero dejar pasar, ¿sí? De acerca de lo de los llamamientos y de cómo viven los de arriba. Sí, pues mira, yo como digamos miembro promedio, porque bueno, yo fui converso, me Sí, bauticé a los 14 años, me fui a benemérito al año de ser miembro, de allí pues ya me fui a BYU y todo eso, pero digamos mis papás, por ejemplo, así no eran como que el obispo y el presidente, o sea, la verdad, o sea, no, todos nos bautizamos y fuimos conversos, digamos, pues al mismo tiempo y pues no estábamos dentro de hecho, fíjate que en el Bene yo a veces me sentía un poco rara porque, que por sí, decir, mi compañera de cuarto era la hija de quién sabe quién, mi compañera de lot era la hija de quién sabe quién, o sea, o el hijo o así, como que ya tenían, digamos, una, no sé, sus familias, pues, estaban muy, pues sí, acomodadas en la iglesia, así, no todos, pero sí muchos. sí. Y sí, también vi mucho en Benemérito, pues personas con dinero que donaban dinero, por decir, al ballet y les hacían presentaciones pues exclusivas, ¿no? Para las personas que Sí, donaban y así. O también, bueno, digamos de las corruptelas que yo alcanzaba a ver era eso, o sea, los hijos de entraban al ballet, los hijos de jugaban básquet, los hijos de, o sea, sí, tenían ciertos privilegios, pero fíjate, o sea, yo lo veía de abajo porque pues yo, ¿cuántos años tenía? 15 años así es. y apenas entrando a la iglesia, o sea, sí me daba cuenta de eso. Sí, Y yo, digamos, pues me esforzaba mucho y pues sí tenías que ganarte las cosas, ¿no? Para poder sí. participar en algún grupo o algo así. Fíjate, Yo Damaris, notaba eso, ajá, perdone, porque esto te lo iba a comentar hace rato antes de que se me olvide igual, ajá, sí. de respecto de lo que tú hablas, ¿no? De los líderes, los hijos, de todo esto. Algo que yo, por ejemplo, yo noté de todas estas personas es realmente uno de los motivos principales por los que están ahí, a veces no es ni por la iglesia, eso que quede claro, y eso yo lo vi mucho, lo hacen porque es una fuente de ingresos para ellos. Ejemplo, hubo un caso en mi último barrio, un obispo se había robado más de cerca de 200,000 pesos. Pero aquí viene algo interesante, Damaris, ¿por qué lo hacen? La iglesia no procede legalmente a nada, a nada.
tú puedes ir y robarte $1,000,000, $1,000,000, la iglesia nunca va a proceder legalmente. Y hay un trasfondo, el por qué, que es esa parte bien interesante. De hecho, en mi estaca hubo casos donde se robaban todo el equipo de cómputo, no nada más de las oficinas, sino de genealogía y todo eso, y nunca forzaron las chapas, nunca. Era una persona que tenía llaves, y por ahí se supo quién fue, pero obviamente no proceden legalmente, y obviamente no nada más de las cuestiones de dinero, de cualquier ámbito la iglesia no procede legalmente. Es preferible para ellos que eso se arregle dentro de. Me acuerdo de este obispo, varios casos a mi papá le decían cuando llegaba a la presidencia diaria, le decían, presidente, no se preocupe, siempre su frase era, hay que cuidar la integridad del obispo, hay que cuidar la integridad del hermano. En pocas palabras, no hay que balconearle su situación, que no se haga público, pues, para que se entienda, que no se haga público, que ahí quede. Por eso es que lo que te menciono de los presidentes que andan en la misión, andan en el templo, andan de patriarcas o amigos de los apóstoles, nunca procedió nada. ¿Por qué? Porque todo eso se tiene que quedar ahí dentro, no tiene que hacerse público. Y es obvio el por qué. Simplemente lo vemos ahorita, qué está sucediendo con las cosas que se están haciendo públicas. Por eso los líderes cada vez andan más nerviosos, porque es más la información que se infiltra y de tantas cosas que se saben. No, sabemos que del presidente de estaca hacia abajo nadie recibe un sueldo. Esa es una realidad. De hacia arriba todos reciben un sueldo. Y ahora, en mi caso, a mí nadie me lo va a platicar ni nadie me lo va a contar. Yo lo vi, yo me di cuenta. ¿Más por qué? Porque cuando viene la gente de las oficinas, tú sabes, Damaris, ya puedes hablar luego cosas con ellos abiertamente, o les preguntas y ellos dicen sí. Por ejemplo, mi presidente de misión, en aquel tiempo él recibía al mes $10,000 de sueldo. Y obviamente presidentes del templo, 70, autores de área, obviamente todo lo que es cuestión educativa de la iglesia, etcétera, y hasta los apóstoles, presidentes de la iglesia reciben un sueldo. Pero fíjate, aquí viene lo interesante, Damaris, regresando un poquito a la biografía de Hinckley. Yo cuando leí la biografía, porque es bien interesante, de verdad, quien la pueda leer, léala, es muy, muy interesante, porque realmente te das cuenta cómo te hablan acerca más de una empresa que una institución religiosa. Entonces, obvio, ahí, por ejemplo, mencionan muchas cosas que te digo, van saliendo a la luz. Ejemplos como que, Damaris, la iglesia, aparte de que es la iglesia, uno de los negocios del diezmo, una realidad, ¿cuál es? Si nosotros juntáramos toda la cantidad de diezmos que se reúne al año, no da para poder construir toda la infraestructura que tiene la iglesia. Es más, ni daría para mantener al ejército de Estados Unidos ahí en las montañas de Caliza, donde están esas cuevas con toda la genealogía de la iglesia, ¿no? Para acabarle, ¿no? O sea, es mucho lo que entra, pero fíjate, viene esta información muy interesante, Damaris. La iglesia tiene un negocio billonario que es el seguro de vida. Ese fue uno de los papeles que se filtró, tío, en este canal cuando yo lo vi, que yo me puse a investigar, lo presentaron, de todo el dineral que reciben. De hecho, este papel creo que es de Heidi B. Hayden, el que se filtre de otro apóstol en su momento, del sueldo, y hablan acerca de un seguro de vida. Ese es uno de los negocios, que si no mal recuerdo, ese negocio solamente está evaluado en $40 billones, no millones, billones. Tienen aparte, ya sabemos, los centros comerciales o centro comercial, el Dawson Creek, ya ves que invirtieron casi $2 billones. No es cualquier cifra. Tienen las granjas, tienen hoteles, tienen restaurantes, y escucha esta también, tienen los centros polinesios, centros o parques más grandes que Walt Disney. Si no, googleenle para que vean que no estoy mintiendo. La iglesia, Damaris, también tiene inversiones. Esa es la parte que veo mucha gente no quiere entender, no quiere creer. O sea, la iglesia es la fachada, pero tienen negocios billonarios estos hombres.
Y otro de estos negocios que él tiene son la venta de armas. Si no me creen, búsquenle. Y la iglesia mormona tiene inversiones millonarias en venta de armas. Pero Sí. fíjate, yo cuando yo Y vi quien esto los dije, representa en el Senado es precisamente el Romney. exactamente, mira, este tema, simplemente el que estoy hablando de armas, es un tema, es un temazo, Damaris, que de veras te quedas con que, oye, pues no, que es la iglesia del Salvador y del Señor y de Dios. De hecho, ahí se menciona que obviamente son cosas que ya les piden a la iglesia y toda, cualquier institución que sean públicas en donde invierten, y cualquier persona, cualquier mortal puede investigar en dónde invierte la iglesia, y van a ver la lista inmensa donde la iglesia tiene invertido gran parte de su dinero. Entonces, viene la pregunta, Damaris. ¿Crees que estos hombres se levantan preocupándose qué van a comer? Exactamente. Pues Sí, pues mira, claramente. fíjate, para mí es importante todo esto que tú mencionas, sobre todo, bueno, pues las experiencias personales, Sí, porque, no sé, digamos, cada quien está, digamos, tienes el derecho de expresar lo que cada uno vivió. Ajá, entonces, sí, yo te decía que como miembro, digamos, promedio de abajo, que jamás tuve un llamamiento, o sea, de que fui presidenta de Sociedad de Socorro, nada, bueno, como mujer ya sabes que igual está súper limitada, exacto. pero digamos, la verdad yo nunca vi, nunca me di cuenta de todo este tipo de experiencias que tú cuentas. Yo ya he escuchado a más personas, y la verdad es que no dudo. O sea, ya a estas alturas ya no me sorprende nada, ¿no? Ahora, yo sé Así es. que la gente que pues nos pueda escuchar y todo, pues obviamente van a seguir con eso de pues la iglesia es perfecta, pero los miembros no, no te fijes en esto, aquello, y está bien, o sea, que vamos a respetar su creencia. Sin embargo, también puede ser que haya gente que una vez dándose cuenta, enterándose de todo este tipo de cosas que suceden, pues piensen un poco como tú lo hiciste en tu época de, híjole, oye, pues están abusando entonces de mi trabajo, de mi diezmo, de mi fe. Así es. Y digamos, para mí siempre voy a ese punto, manejar a la gente en el nombre de Dios para sacar el dinero. Ahora, está bien que los diezmos tal vez no sean ahorita, ya ahorita, el principal, digamos, recurso o la principal forma de ingresos a la iglesia, pero aún así, pues a mí, híjole, sí me enoja pensar en la gente que se sacrifica muchísimo y que tal vez no da tanto, tanto de diezmo, pero híjole, su sacrificio es grande, es muy grande. Así es, sí. Y yéndote a lo que tú al último estabas mencionando, ¿no? ¿Será que el profeta se levanta con la angustia de, híjole, no tengo para comprarle las tortillas a mi casa? Porque es que eso es Claro que algo no, real. Entonces, claro que no. digamos, cuando tú ya ves, y eso es algo que me pasó a mí cuando yo me fui de México, llegué a Utah, pues tú te das cuenta y dices, híjole, es que pues aquí los líderes, digamos, de hasta arriba, no veo que se están tronando los dedos como Así es, ¿no? los miembros allá en mi país, ¿qué está pasando, no? Y te quedas así asombrado de cierta manera viendo la riqueza que hay, y que Así dices, es. ¿a costa de qué, no? Y perdón, Y, Damaris, ajá, perdón, y nada más recordando esa parte, estamos hablando de todo esto que tú mencionas y el trasfondo de todos los negocios billonarios que tienen. Esa es la parte que de verdad fue a mí la que yo me sacudió mucho, de entender esa cuestión. Pero mira, como tú dices, ya no hay cosas que sorprenden, pero obvio, tú, por ejemplo, ves a estas personas, tienen un perfil también muy interesante. Obvio, te digo, como tú mencionas, cuando vas poco a poco como que subiendo el escalón, tú te vas dando cuenta que cada vez la gente que va a esos, perdón, se cortó, sí. perdón, son personas que tienen una preparación que de verdad luego a veces uno no creo, piensa, pues por dirigiendo una empresa, por eso están dirigiendo, pues imagínate, negocios billonarios.
que no cualquier persona tiene la capacidad de poderlos llevar. Esa es una realidad, o sea, estamos hablando de cosas ya de otros niveles que obvio buscan esa parte del Dios, de toda esa parte que hemos platicado, y obviamente yo cuando vi esa parte, yo también vi la información, lo leí, como muchos líderes de la iglesia también tienen tarjetas o ciertas tarjetas donde tienen un crédito ilimitado para poder viajar, viáticos, todo eso es una realidad. Entonces, obviamente, como lo que mencionas, Damaris, va a haber mucha gente que pues, son cosas que no va a creer, a lo mejor podamos decir, bueno, pues ya eso es lo de menos, realmente eso no importa, ¿no? Pues, hasta cierto punto, ¿no? Pero obviamente lo interesante es ver que son personas que no tienen ninguna necesidad, simplemente ahorita que pasó la pandemia, te aseguro personas que nunca tuvieron que romperse los dedos como nosotros los mortales, y ahí, por ejemplo, se les pasó una oportunidad muy grande de ellos de poder ayudar. Pues digamos sí, yo también ya estoy en una etapa más, ya no tan dolorosa, o sea, ya pasé esa etapa, ahorita con lo que tú me comentas y todo de tus experiencias con la corrupción dentro de la iglesia y todo, bueno, pues digamos Vamos, etapa del duelo. sí, ¿no? Sí, digamos yo, bueno, cuando me fui a Estados Unidos, sí, pues sí me di cuenta de eso, y la verdad es que a mí me dolía mucho pensar en la gente de México que yo llegué a ver cuando, bueno, yo trabajaba mucho con las misioneras y visitabas gente y todo, yo decía, híjole, no puede ser. Ahorita que ya pasa el tiempo y todo, yo lo analizo y digo, bueno, algunos se quedan en la iglesia, es mi opinión, ¿ok? Es mi opinión. Algunos se quedan en la iglesia por conveniencia, ya sea principalmente económica y tal vez un estatus que te da, y otras personas también se quedan porque sí creen. Y a lo que voy es, me da enojo, sí me da enojo, también me da tristeza y pesar y no logro entender, en el otro video hablamos de eso, digamos, el nivel de, no sé si de maldad, no sé de qué, de tú estar aquí y abusar de los que están abajo, o sea, se me hace algo así como, ahora, yo considero que es lamentable, pero considero que ahorita, bueno, Latinoamérica está siendo de los mercados más fuertes de la iglesia porque somos los menos informados, por eso es que estos canales a mí me gustan, o sea, por eso también me animé, dije, es que tenemos que sacar información, y la verdad es que todo esto que tú mencionas, pues ya pasaba, pero no se sabía. Ahorita ya tenemos esta forma de comunicarlo, de decirlo, de, a ver, investiga, no me creas, investigalo tú, o sea, pero no orando, ¿ok? No, el espíritu no te lo va a hacer saber. Busca la información, métete al internet, ve a las bibliotecas, busca libros, infórmate de tanto historia de la iglesia como de otro tipo de cosas que suceden dentro de la iglesia. Y bueno, o sea, digamos, no sé, estamos criticando mucho a los, o tal vez obispos, presidentes de estaca o ahí, digamos ahí, los locales, por decirlo así, pero, o sea, siendo honestos, eso viene desde arriba, o sea, son los que más, Sí, es lo que te son platico, los o sea, que es lo que más te platico, o se sea, benefician. O por eso lo que sea, te digo, lo de aquí es la punta del iceberg, exacto, obviamente ves al iceberg, pues no, hombre, o sea, vos he hablado de ahorita, ¿no? De los negocios, exacto. estamos hablando de nosotros, los mortales, cantidades desde 50,000, 100,000 pesos, 200,000 pesos, de los de arriba hablamos de cifras estratosféricas de billones de dólares, esa es la Sí, diferencia. exacto. Sí, digo para que igual se entienda. No estamos ajá. No, y aparte para que quede clara esas cuestiones, Damario, o sea, que quede esa cuestión clara de quienes estuvieron dentro de esos llamamientos, también sepan cómo se maneja, te digo, no sé ahorita si lo hagan de esa manera igual, pero el cómo se maneja, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, bueno, y aparte, complementando lo que tú decías, ¿no? De por qué mucha gente actualmente sigue en la iglesia, o las cuestiones económicas de conveniencia o las cuestiones de fe. Entonces, en mi caso, yo conocí más casos de conveniencia, cuestiones económicas. Ujú. Esa Sí. parte así.
Sí, porque imagínate ya el saber que tú estás en un puesto y estás robando o estás haciendo cosas malas, pues ya tu pensamiento ya es diferente, tu percepción de las cosas es diferente, pero como tú comentas, que yo estoy totalmente de acuerdo, pues esa percepción es lo mismo hasta los de arriba, porque hacen lo mismo, Exacto. más con una Ujú. manera más viva, ¿no? Así Y esa es es. la parte más interesante. Y sí, Sí. Damaris, con gusto, No, pero cuando gustes podemos pues continuar, ¿eh? Dime. muchas gracias por ahorita, por esta información, estas experiencias que tú nos compartes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, vamos a tener que hacer Ánimo. otro video, tal vez otros dos, si tú tienes tiempo, Bien, creo que para sí. tocar otros temas. Pero pues, digamos, por este, aquí terminamos, vamos a continuar. Pero muchas gracias por tu tiempo y como siempre yo invito a la gente que pues si tiene experiencia, si tiene algo que decir aquí en el canal, son bienvenidos y pues que vengamos con, como siempre digo, con la mente abierta a participar, pero todos son bienvenidos y pues estamos en contacto y pues muchísimas gracias, Rafa, por Gracias a ti, participar. Damaris. Y Sí, saludo a todos. Ánimo. sí, saludos y compartan el video, denle like también y pues ahí estamos. Muchas gracias, Rafa, nos vemos. Adiós. Bye bye. Bye.